Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar, especialmente si son fans de las historias románticas, las tramas juveniles y, por supuesto, la belleza de las playas. Hoy vamos a hablar de Kerem y Ande y de esas fotos de ensueño en la playa como estrellas juveniles que nos han robado el corazón. ¿Se han imaginado alguna vez estar en una playa paradisíaca, sintiendo la brisa marina en la cara, el sol acariciando su piel, y tener a su lado a esa persona especial capturando momentos que parecen sacados de una película? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Kerem y Ande, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, han logrado capturar esa magia en una serie de imágenes que sinceramente son pura inspiración. Vamos a desglosar qué hace que estas fotos sean tan especiales, qué elementos contribuyen a esa sensación de estrella juvenil y cómo, quizás, podemos aplicarlo a nuestras propias vidas, aunque sea de forma figurada, para crear nuestros propios momentos de ensueño. Antes de zambullirnos de lleno, quiero recordarles algo súper importante. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, solo tienen que darle a ese botoncito rojo y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y cada vez somos más, y eso es gracias a ustedes. Así que si disfrutan de este tipo de contenido, de hablar sobre tendencias, sobre personajes que amamos y de buscar esa chispa de inspiración, este es su lugar. Ahora sí, vamos a empezar. El título lo dice todo, Kerem y Ande, fotos de ensueño en la playa como estrellas juveniles. Lo primero que me viene a la mente al pensar en esto es la imagen de juventud, de espontaneidad, de esa energía vibrante que solo se vive en ciertas etapas de la vida. Y cuando hablamos de Kerem y Ande estamos hablando de dos figuras que por su carisma y su trayectoria, ya emanan esa aura de estrella. Pero es en este contexto de playa donde esa esencia se magnifica. ¿Qué define una foto de ensueño en la playa? Creo que son varios factores los que entran en juego. Primero, el escenario. Una playa que realmente parezca sacada de una postal. Imaginen arenas blancas y finas, aguas cristalinas de un azul turquesa o un verde esmeralda profundo, palmeras moviéndose suavemente con la brisa, y quizás, unas puestas de sol que pintan el cielo con colores naranjas, rosas y violetas. Las fotos de Kerem y Ande, o al menos las que inspiran este título, suelen tener este tipo de fondos. No son playas cualquiera, son lugares que evocan esa sensación de escape, de vacaciones perfectas, de un momento detenido en el tiempo. Luego está la luz. La luz del sol en la playa tiene una cualidad única. Puede ser suave y dorada al amanecer o al atardecer, creando siluetas mágicas y resaltando los contornos. O puede ser brillante y radiante a mediodía, capturando la intensidad del día y haciendo que los colores resalten. Las estrellas juveniles saben cómo jugar con la luz, cómo dejar que les acaricie el rostro, cómo usarla para crear sombras interesantes o para dar ese brillo saludable que tanto nos gusta ver. En las fotos de Kerem y Ande es probable que veamos cómo la luz se refleja en sus ojos, cómo ilumina su cabello y cómo crea esa atmósfera cálida y acogedora. Pero, ¿qué hay de ellos? Hablamos de Kerem y Ande como estrellas juveniles. Esto implica una cierta imagen, una cierta actitud. Por un lado está la juventud, esa energía desbordante, esa vitalidad. Los gestos suelen ser espontáneos, las sonrisas genuinas, las miradas cómplices. No hay artificio excesivo, al menos en el ideal de estrella juvenil. Se trata de capturar la esencia de ser joven y estar enamorado, o simplemente estar disfrutando de la vida en su máximo esplendor. La complicidad entre ellos es otro punto clave. Cuando vemos fotos de parejas que parecen estrellas juveniles, la química es palpable. Se nota en cómo se miran, cómo se tocan, cómo interactúan. En la playa, esto se traduce en gestos tiernos como abrazos, manos entrelazadas, miradas profundas. La distancia que ponen entre ellos o la cercanía que comparten habla mucho de su conexión. Si las fotos de Kerem y Ande evocan esa sensación de ensueño, es porque probablemente muestran una conexión genuina, esa chispa que hace que uno se sienta parte de su historia. La vestimenta también juega un papel importante. Para ese look estrella juvenil en la playa, la clave está en la sencillez pero con estilo. Piensen en ropa ligera, fresca, que se mueva con la brisa. Para ella, vestidos de verano fluidos, bikinis o bañadores que resalten su figura de forma natural, pareos elegantes.
Para él, pantalones cortos, camisetas de lino, camisas abiertas. Los accesorios suelen ser mínimos pero efectivos, gafas de sol de diseño, sombreros de paja, pulseras discretas. No se trata de parecer disfrazados, sino de complementar el escenario y su propio estilo personal. La idea es que parezca que eligieron su ropa para ese día, sin mucha preparación, pero con un busto impecable. La pose es otro elemento a considerar. Si bien la espontaneidad es importante, hay poses que realzan la belleza del momento y de las personas. En la playa pueden ser caminatas por la orilla, sentados en la arena mirando el mar, jugando en el agua o simplemente disfrutando del atardecer. La clave es que las poses no se sientan forzadas. Las fotos que capturan momentos de risa, de juego, de introspección, suelen ser las más poderosas. Es esa autenticidad la que las hace de ensueño. Y hablando de estrellas juveniles, hay una cierta nostalgia inherente a esa idea. Nos recuerda a nuestras propias experiencias juveniles, a esos veranos inolvidables, a esos primeros amores. Las fotos de Kerem y Ande, al evocar esta imagen, nos transportan a esos recuerdos, nos hacen sentir una conexión emocional con ellos y con la idea de la juventud. Ahora, pensemos en cómo se logra esa magia en la fotografía. No es solo el sujeto, es también el fotógrafo. Un buen fotógrafo sabe cómo capturar la luz, cómo encuadrar la escena, cómo guiar a sus modelos para que se sientan cómodos y naturales. En el caso de Kerem y Ande es muy probable que hayan trabajado con profesionales que entendieran la estética que buscaban, esa combinación de romance, juventud y belleza natural. Las técnicas fotográficas como el uso de lentes que desenfocan el fondo para resaltar a los sujetos, o la captura de movimiento para dar esa sensación de dinamismo, pueden ser cruciales. Además de las fotos, el contexto en el que las vemos también influye. Si estas fotos son parte de una campaña publicitaria, o si se comparten en sus redes sociales personales, el impacto puede ser diferente. Cuando son parte de su día a día, transmiten una mayor autenticidad y cercanía. Imaginemos que estas fotos son compartidas durante unas vacaciones, o como parte de un proyecto que les une. El hecho de que sean fotos de ensueño sugiere que fueron concebidas para ser icónicas, para perdurar en la memoria. Podríamos incluso imaginar la banda sonora que acompañaría a un vídeo sobre estas fotos. Música pop ligera con un toque romántico, que evoque la brisa del mar y la alegría de estar enamorado. Una melodía que te haga cerrar los ojos y sentirte transportado a esa playa. Para profundizar un poco más, ¿qué elementos específicos en las fotos de Kerem y Ande podrían considerarse de ensueño? Podría ser la forma en que el viento despeina suavemente su cabello, las salpicaduras de agua capturadas en el aire, la forma en que sus pies se hunden en la arena mojada, o la silueta de sus cuerpos contra un cielo anaranjado. Son esos pequeños detalles los que transforman una foto común en una obra de arte. La idea de estrella juvenil también implica un cierto grado de aspiración. Queremos ser como ellos, tener esa vida despreocupada y glamurosa. Las fotos en la playa, especialmente en escenarios tan idílicos, alimentan esa aspiración. Nos hacen soñar con nuestras propias escapadas perfectas, con momentos de felicidad pura. Y no olvidemos la narrativa que se crea alrededor de estas fotos. Si Kerem y Ande son una pareja reconocida, las fotos en la playa se convierten en parte de su historia pública, alimentando la imaginación de sus fans. Se convierten en imágenes que simbolizan su relación, su éxito, su estilo de vida. Piensen en la sensación que nos dejan estas fotos, una mezcla de alegría, romanticismo y un anhelo por vivir momentos similares. Son imágenes que nos invitan a reflexionar sobre la belleza de la vida, sobre la importancia de disfrutar de los pequeños placeres y sobre la conexión humana. Y aquí, mis queridos espectadores, es donde podemos hacer una pausa para pensar. ¿Qué podemos aprender de estas fotos de ensueño en la playa como estrellas juveniles? Primero, la importancia de capturar los momentos. No se trata solo de tener una cámara, sino de estar presente y abierto a la belleza que nos rodea. Segundo, la autenticidad. Las mejores fotos, como las de las estrellas juveniles, suelen ser las que reflejan quiénes son realmente. No se trata de aparentar, sino de ser. Tercero, la conexión. Si estás en pareja o con amigos, o incluso solo, la conexión con el momento y con las personas es fundamental. Y por último, el entorno. A veces, un escenario hermoso puede potenciar la magia de un momento.
En resumen, las fotos de ensueño en la playa como estrellas juveniles de Kerem y Ande son un compendio de belleza escénica, luz mágica, juventud vibrante y una química palpable. Son imágenes que nos inspiran, nos transportan y nos recuerdan la importancia de vivir momentos memorables. Bueno, hemos llegado al final de este viaje visual y emocional. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar el encanto de estas fotos. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han visto fotos de Kerem y Ande que les hayan cautivado especialmente? ¿Qué es lo que más les atrae de esa estética de estrella juvenil en la playa? Déjenme sus opiniones y anécdotas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y que interactuemos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que pueda disfrutar de este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que les va a encantar. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.